Todo comenzó un día cualquiera en Madrid, uno de esos días en los que la rutina te absorbe sin que te des cuenta. Yo había salido a caminar por el Parque del Retiro, como hacía siempre que necesitaba desconectar del bullicio. Era un día soleado con un cielo despejado que parecía pintado. Me gustaba sentarme cerca del lago, ver cómo los rayos de sol se reflejaban en el agua, mientras las parejas remaban y los niños corrían por los caminos. Ese día, sin saberlo, marcaría un antes y un después en mi vida. Mientras caminaba, sentí un leve mareo, algo pasajero, o eso pensé. Todo a mi alrededor empezó a desdibujarse. Fue como si el sonido del parque, las risas de los niños, el viento entre los árboles, todo se apagase lentamente, dejando un silencio absoluto. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en un lugar completamente diferente. No sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera flotando. Mi cuerpo físico ya no estaba allí, pero yo seguía siendo yo. Era una sensación extraña, pero no incómoda. Al contrario, sentía una paz que jamás había experimentado antes. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba rodeada por una luz intensa, pero no una luz que te ciega, sino una que te envuelve, cálida, reconfortante como un abrazo. No había paredes ni techo, no era un espacio físico como lo conocemos, pero tampoco era vacío. Había una energía, algo vivo que lo llenaba todo. Era como si el aire estuviera cargado de amor, un amor tan puro que atravesaba todo mi ser. De repente sentí que me movía, aunque no estaba caminando. Era como si una fuerza suave me guiara hacia adelante. No tenía miedo, al contrario, me sentía completamente segura, como si nada malo pudiera sucederme. Mientras avanzaba, comencé a ver formas. Al principio eran sombras, siluetas borrosas, pero poco a poco se hicieron más claras. Eran personas, o al menos eso parecía. Pero no eran como nosotros. Sus cuerpos no eran físicos, estaban hechos de luz. Una luz que pulsaba suavemente como si estuvieran vivos, respirando. Al verlas sentí una emoción indescriptible. No las reconocía, no podía ponerles nombres, pero sentía que las conocía de alguna manera. Era como si estuvieran conectadas a mí, como si siempre hubieran estado allí, aunque yo no lo supiera. Ellas no hablaban, pero de alguna forma entendía lo que querían transmitirme. Era un mensaje de amor, de aceptación. Me hacían sentir que nunca había estado sola, ni en los momentos más oscuros de mi vida. Era como si me mostraran que siempre habían estado allí, cuidándome, protegiéndome desde las sombras. Mientras avanzaba, la luz se hacía más intensa, pero seguía siendo cálida, nunca abrumadora. Fue entonces cuando sentí algo aún más extraordinario. Era como si estuviera rodeada por una música, pero no una música como la conocemos. No eran instrumentos ni voces, era más como una vibración, una energía que lo llenaba todo. Esa música parecía resonar dentro de mí, haciéndome sentir una alegría inmensa, una paz absoluta. En ese momento mi vida empezó a pasar frente a mis ojos. Pero no eran recuerdos normales. Era como si estuviera viendo cada momento desde una perspectiva diferente. Podía sentir no solo lo que yo viví, sino también lo que sintieron las personas a mi alrededor. Era como si estuviera viendo el impacto de mis acciones, tanto las buenas como las malas. Vi momentos en los que había herido a otros, a veces sin darme cuenta. Pero también vi momentos en los que había hecho el bien, aunque fueran cosas pequeñas, como una sonrisa o una palabra amable. Me di cuenta de que incluso las acciones más insignificantes pueden tener un impacto profundo en los demás. Era como si me estuvieran mostrando una lección, no con palabras, sino con sensaciones, con emociones. En medio de todo esto sentí una presencia. No la vi, pero sabía que estaba allí. Era algo tan poderoso, tan inmenso, que me llenó de una emoción que no puedo describir. Era como si todo el amor del universo estuviera concentrado en esa presencia. No habló, pero de alguna manera, entendí su mensaje. Me decía que no era mi momento, que debía regresar. No quería irme. Lo digo con total sinceridad. Ese lugar, esa sensación de amor puro, de paz absoluta, era algo que jamás había experimentado antes. Pero esa presencia me transmitió algo más, una certeza de que no era una despedida,
sino un hasta luego. De repente todo cambió. Sentí como si fuera arrastrada hacia atrás, como si estuviera volviendo rápidamente al lugar del que había venido. Abrí los ojos y estaba en una cama de hospital. Mi marido estaba a mi lado, sosteniéndome la mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa de alivio. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Antes solía preocuparme por cosas insignificantes, por el trabajo, por las expectativas de los demás. Pero después de lo que viví, todo eso perdió importancia. Ahora sé que hay algo más allá de esta vida, algo tan hermoso y tan lleno de amor que ninguna palabra puede describirlo. El cielo, si puedo llamarlo así, no es un lugar físico. Es una sensación, una certeza de que estamos profundamente amados y nunca estamos solos. Y aunque ahora estoy de vuelta en este mundo, llevo conmigo ese amor, esa paz. Sé que algún día regresaré a ese lugar, y cuando lo haga, no habrá miedo, solo alegría, porque sé que lo que nos espera al otro lado es algo maravilloso. Mientras tanto, trato de vivir cada día con gratitud, de ser una mejor persona, de amar más, de juzgar menos. Porque si algo aprendí de esa experiencia es que lo único que realmente importa en esta vida es el amor que damos y el amor que recibimos. Después de su experiencia, todo cambió para ella. Volvió a Madrid con una nueva perspectiva, viendo la vida con una claridad que nunca había tenido antes. Las cosas que antes la estresaban, como las preocupaciones económicas o las pequeñas discusiones, dejaron de tener peso. Ahora se centraba en disfrutar los momentos simples, los paseos al atardecer, las risas con su marido y las conversaciones con sus amigos. Decidió dedicar más tiempo a ayudar a los demás, ya fuera escuchando a alguien que necesitaba apoyo o simplemente siendo amable con quienes encontraba en su camino. Su vida se llenó de gratitud, no solo por estar viva, sino por haber experimentado algo que la reconectó con lo que realmente importa, el amor y las relaciones humanas. Con el tiempo comenzó a compartir su experiencia con otras personas. Al principio le costaba encontrar las palabras, porque ¿cómo explicar algo tan profundo e intangible? Pero cada vez que contaba su historia, sentía que estaba ayudando a otros a perder el miedo a la muerte y a valorar más la vida. Incluso comenzó a participar en reuniones de personas que habían pasado por experiencias similares, donde encontró una comunidad que entendía lo que había vivido. Su relación con su familia se fortaleció enormemente, ahora valoraba cada segundo que pasaba con ellos. Vivía con la certeza de que aunque esta vida es pasajera, hay algo eterno y maravilloso esperando al final del camino. Y eso le daba una serenidad que antes nunca había conocido.